El pasaje de hoy nos habla de algo práctico que quizás por ahí tenemos diferentes conceptos en cuanto a este tema. Y todo esto abarca el tema de la sumisión. Hoy no llegué a hacer el PowerPoint, las diapositivas, pero todo el tema de esta parte de Primera de Pedro, todo lo que abarca también el capítulo 3, habla acerca de la sumisión práctica, Después que el Señor nos dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios y todos los títulos que nos da la palabra de Dios, baja a la práctica y nos habla de la sumisión. Algo que por ahí no es lo que fácilmente sale de forma natural de nosotros, ¿no? La sumisión, ser sumisos, y pareciera hasta una mala palabra en diferentes contextos, ¿no? En el sistema de este mundo no se va a hablar de sumisión, porque es algo que quizás habla de humillación, pero es totalmente lo contrario. Y la palabra del Señor nos va a ayudar a entender de qué tipo de sumisión nosotros estamos hablando y lo que Dios quiere que aprendamos acerca de la sumisión. Así que esta sección de la sumisión práctica empieza con el versículo 11 que dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Este versículo es muy interesante porque empieza hablando de amados. Amados, el apóstol Pedro, el que escribe la carta, siempre trata de animar al oyente, al lector. Los primeros lectores de aquella época, en los años 67, por ahí, 65, 67, en esa época recibieron esta carta después de toda la persecución que empezó con el Imperio Romano. En esa época, el gran emperador romano llamado Nerón, un hombre totalmente desquiciado, un hombre que tenía muchos problemas y que nadie le podía decir nada, aparte de que ya ellos mismos se consideraban como Dios. Había una parte de la ciudad, la parte antigua de la ciudad de Roma, que no le gustaba a él para nada, porque había mucha gente pobre. Era una parte de la ciudad, una gran parte de la ciudad que no le gustaba, así que él mandó a incendiar Roma. Mandó a incendiar toda esa parte, pero la gente empezó obviamente a sublevarse porque mucha gente se quedó sin casas, mucha gente murió también. Él, para que se calme la gente, buscó un culpable. Y como ya había un grupo raro de personas llamados los del camino, que eran los cristianos, él dijo, bueno, vamos a echarle la culpa a los cristianos. Y así fue que él le echó la culpa a los cristianos de que ellos incendiaron Roma. Y a partir de ahí empezó toda una persecución muy fuerte. Ya había persecución, pero ahora era una persecución aún dentro de todas las nacionalidades, dentro de los romanos y todo. Antes era más de los judaizantes que perseguían a los cristianos. Ahora era todo el mundo. Quería lo peor para los cristianos porque habían incendiado Roma. Y el contexto era muy difícil porque muchos salían buscando un futuro diferente, huían y a medida que huían compartían la palabra del Señor. No podían empezar una familia estable porque había mucha discriminación y todo lo que conllevaba ese mal testimonio que ya tenían, esa mala reputación. A ellos les escribe Pedro, en su mayoría judíos, pero también había de otras nacionalidades. Les escribe para animarlos. Y por eso lo anterior que habíamos nosotros estudiado de nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, fue de mucho ánimo para esa gente. Mucho ánimo para los primeros creyentes, los primeros hermanos que pusieron su fe en el Señor. Y él sigue siempre con esa misma idea de animarlos. Y por eso en el versículo 11 empieza, amados, amados, alguien querido, alguien que es amado, no solamente por decir,
como nosotros a veces decimos querido, ¿no? A veces lo decimos como un modismo, querido, pero realmente el apóstol Pedro amaba a esos hermanos. Si Cristo nos amó, si Cristo en su corazón, él decía, si Cristo los amó a ellos, ¿cómo yo no los voy a amar? Y él se dirige hacia ellos, amados, yo os ruego como a extranjeros. Y esta palabrita ruego quiere decir les imploro, les suplico, como a personas extranjeras. Y acá hay un concepto muy interesante de que nosotros no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía no está acá en la tierra. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Y eso es lo que la palabra del Señor dice. Estos hermanos no solamente eran extranjeros porque andaban en otros lugares, sino que eran extranjeros porque no pertenecían a este mundo. Y esa es la idea del apóstol Pedro. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Te encarezco, te ruego por el amor de Dios, como a extranjeros y peregrinos. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nosotros pertenecemos a una sola nación, y es la nación del cielo. Nosotros pertenecemos a ese pueblo, a esa nación santa llamada la iglesia, el reino de Dios, llamado el pueblo de Dios, la familia de Dios. No dice la familia del mundo, no es la familia terrenal. Tenemos un solo pasaporte, todos los cristianos, todos los que pusieron su fe en Cristo y se arrepintieron de sus pecados, tienen un solo pasaporte y es el pasaporte del cielo. Al cielo pertenecemos. Ahora, esto ayuda mucho a entender de que nosotros no pongamos nuestra mirada en esta tierra. Porque ¿qué pasa cuando una persona no está en su ciudad? Bajando a la parte terrenal, todos pertenecemos a diferentes lugares en donde nosotros nacimos. Si yo nací en un país, pertenezco a ese país. Todos tenemos diferentes ciudadanías terrenales porque pertenecemos al lugar donde nacimos. Ahora, si yo voy a otro lugar y empiezo una vida en otro lugar, como muchos fueron a diferentes países de Europa, supongamos, ¿no? O a cualquier país de Latinoamérica, esa persona sabe que no es de allí. Su comportamiento va a ser diferente, porque entiende que no es de ese lugar. Y es más, si va con un propósito de trabajar y empezar un futuro para su familia, su conducta va a ser diferente. Se va a cuidar de no entrar en problemas con la ley, de no entrar en problemas con las autoridades. Su conducta va a ser diferente. Imagínense eso mismo reflejado en nuestra ciudadanía del cielo. Nuestra conducta acá en la tierra es temporal. Nosotros estamos por un tiempo nada más y nuestra conducta tiene que reflejar la ciudadanía de donde somos nosotros, lo cual es la ciudadanía del cielo. Hay un pasaje hermoso que quizás por ahí nos va a ayudar a entender. Hebreos 11, versículo 8, los que puedan encontrarlo, si no, presten atención a la lectura. Hebreos 11, versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar.
conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Qué hermoso ejemplo que Abraham nos da en este pasaje. Él siempre se manejó como extranjero. Abraham era una persona rica que dejó su país, su nacionalidad, para ir al lugar donde Dios le había llamado. Dios no le dijo dónde tenía que ir, solo le dijo que salga de su tierra, deje su familia, su parentela y salga. Pero desde que él nació, empezó a vivir como peregrino. Aún dice, cuando estaba en la tierra que Dios le iba a dar, vivió como peregrino, porque esperaba una mejor tierra. Si esa es la tierra que tengo que llegar y conquistar y hacer muchas cosas, entonces no hay mucha diferencia con la otra tierra. Pero si Dios me prometió otra tierra que no es esta, entonces yo espero esa otra tierra. Dice, saludándola desde lejos, porque él sabía que había una tierra mejor, creyéndolo, saludando y confesando que era extranjero y peregrino sobre la tierra. Esa es la misma idea para nosotros, la iglesia. Somos peregrinos. Un peregrino no busca algo fijo. Un peregrino no busca establecerse como familia, llenarse de bienes, llenarse de responsabilidades en la tierra, porque es peregrino, está de paso. Y así es que el apóstol Pedro nos exhorta y nos anima. Les ruego, les imploro por el amor de Dios, como peregrinos, como extranjeros, como personas que están de paso. Y acaba la siguiente frase de Pedro. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y ahí entendemos de qué es lo que está hablando. ¿Por qué dice, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma? Porque nuestro corazón busca la comodidad, nuestro corazón busca plantar raíces, arraigarse a algo. Y los deseos naturales nuestros son terrenales, salen esos deseos. Yo quiero esto, quiero lo otro. Pero acordate que estamos de paso nada más. ¿Qué vamos a hacer? Todo un lío si conseguimos esto, después tenemos que venderlo. Cuando volvamos a nuestra tierra o cuando vayamos a nuestra tierra, va a ser todo un lío, ¿no? Somos peregrinos. ¿Por qué querés satisfacer tu deseo de esa forma? Los deseos luchan dentro de nosotros, deseos carnales. ¿Qué son los deseos carnales? Son todas las cosas malas que salen de nuestro corazón. Deseos que tienen que ver con la satisfacción de uno mismo. Los deseos carnales. Yo quiero esto, yo quiero lo otro. Pero no es bueno que hagas eso. No importa, lo quiero. Pero no es lo que Dios dice. No está conforme a la voluntad de Dios. Igual lo quiero hacer. ¿Por qué pensás tan solo en esta tierra? ¿Por qué no pensás en el cielo? No, porque yo quiero ahora. ¿Se dieron cuenta que muchas veces nosotros empezamos a hacer planes y decimos, para alcanzar esto, tengo que empezar con la letra A, después la B, la C, hasta que llego a la letra Z, ¿no? Y humanamente nos desesperamos, decimos, no puedo llegar esperar hasta la Z. Empiezo con la letra A, avanzo hasta la B y después pego un salto hasta la Z, ¿no? No, pero no funciona así. ¿Qué pasó con las otras letras? Y muchas veces sucede así. Uno quiere lograr lo que uno quiere, no importa si es la voluntad de Dios. Yo lo deseo y lo quiero lograr. Esto es lo que yo quiero. ¿Le consultaste a Dios? ¿Es lo que Dios quiere? ¿Es lo que Dios tiene para vos? ¿Es lo que Dios tiene para usted? No, pero eso no importa. Lo más importante es que yo lo quiero. Me gusta, lo quiero, ¿no? Si ustedes se acuerdan de la historia de Sansón, Sansón era un hombre con muchas habilidades y con una fuerza como ningún otro hombre. Hasta el punto que dice que agarró la quijada de un burro, un hueso, y con esa quijada mató a 1000 personas. Sí que era fuerte, ¿no?
Ahora, si nos dicen que, bueno, tenía una 9 milímetros y con esa mató a 1000 personas, bueno, entendible, pero si agarró un hueso grande y con ese hueso mató a 1000 personas, bueno, hay algo sobrenatural. Este hombre tenía tantas habilidades y tanta fuerza, pero no pudo controlar sus deseos. Y sus deseos lo llevaron a ser un hombre tan débil que todos se burlaban de él. Porque él decía, me gusta y lo quiero. Y tenía un problema grave con las mujeres. Y decía, bueno, ella me gusta, voy y lo tomo. Y los padres decían, no, pero ella no es de la familia de Dios, no es de los israelitas, ¿por qué no esperar tantas mujeres acá en el pueblo de Dios? No, a ella quiero. Así fue con una, después con otra, y la tercera fue la que la manipuló y le sacó la verdad acerca de dónde radicaba el poder que él tenía. Y conocen la historia, que el poder de la fuerza de Sansón radicaba en el pelo que él tenía, el pelo largo, y que no se lo había cortado desde que nació. Imagínense qué largo era, ¿no?, ese pelo, si desde que nació nunca lo cortó. Qué trabajo para mantener ese pelo, ¿no? Pero le sacó la verdad y le cortaron el pelo, y cuando le cortaron el pelo, no tuvo más fuerza, porque era un compromiso que había hecho con Dios, de que nunca se iba a cortar el pelo. Y eso no tenía que compartirle a nadie. Pero la mujer era muy astuta y solamente quería saber dónde estaba el poder de su fuerza, y hizo todo un pacto con los enemigos para que cuando ella descubriera el secreto de la fuerza de Sansón, se lo dijera a los enemigos vinieron, lo tomaron preso. Y era el único que podía libertar a Israel en ese momento. Esto para entender de que nosotros por naturaleza decimos, esto quiero hacer y lo voy a hacer. Y arraigamos nuestras raíces en esta tierra pensando de que esto es todo. Una vez les conté del ejemplo que dio un pastor que trajo una soga de muchos metros, y en la punta de la soga tenía una cinta marcada. Marcó la punta de la soga con una cinta, y él explicó que la distancia que ocupaba la cinta era todo el tiempo de nuestra vida acá en la tierra. Y todo el resto de la soga, los otros metros y metros que había de la soga, era la eternidad. Pero toda nuestra fuerza, nuestra preocupación, concentración está en este pedacito. Porque nuestra humanidad se va hacia el presente y no pensamos en el futuro. Cuando hablamos de los tesoros, no pensamos en almacenar tesoros en el cielo. Yo quiero almacenar tesoros acá y disfrutarlos acá. Pero Dios dice, haced tesoros en el cielo, porque acá, dice, se corrompen, te lo roban, se arruina, se oxida. Un gran predicador tenía una frase, era famosa esta frase, cuando él predicaba, el predicador se llama D.L. Moody, él solía decir, tengo más problemas con D.L. Moody que con cualquier otro hombre que conozca. El problema era con él mismo. El problema es con los deseos que batallan dentro nuestro. Y esta palabra batallan dentro nuestro hace referencia a una campaña militar. No es de un solo momento, es algo constante. Que los deseos están en una campaña de hacernos satisfacer lo que nosotros sentimos. Y por eso tenemos que estar en una lucha constante y debemos estar en guardia. Solo les comparto lo que dice Gálatas 5, 16 al 26. Gálatas 5, 16, empezando el versículo 16, versículo 16, 17 nada más. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Claramente nos dice qué deseos son los que nosotros tenemos que satisfacer. Los deseos de Dios. ¿Quién piensa en hacer el bien? ¿El mundo?
¿Quién piensa en ser bueno, bondadoso, amable? ¿El mundo? ¿Quién piensa en bendecir a otros? ¿Quién piensa en ayudar a otros? ¿Quién se dedica a eso? ¿Quién busca lo mejor para el otro? En este mundo no hay nadie. ¿Quién predica la salvación de las almas? Si no es la iglesia, no es nadie. ¿Se dan cuenta que todo el enfoque de los deseos nuestros están enfocados en nosotros mismos? Porque el egoísmo es el centro de todo el sistema de este mundo. Por eso la Biblia nos dice, satisfacer los deseos del Espíritu, los cuales son buscar la paz, buscar el amor, buscar ser amable, buscar el respeto, la honra. Y eso es lo que Dios nos anima a hacer. No satisfaga los deseos de la carne, sino más bien satisfacer los deseos de Dios. Si hacemos lo que Dios quiere, entonces vamos a disfrutar de nuestra corta vida en este mundo. Porque lo que Dios quiere que nosotros hagamos es lo mejor. Es bueno, agradable y perfecto. Y mejor que eso no hay. Entonces, pero esto es constante. No es de un momento que tenemos que luchar. Todos los días tenemos que luchar, constantemente. Luego dice, y esta lucha también está ligada al mandato que nos va a dar en los siguientes versículos. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Seguimos el pasaje de Pedro. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. No solo testificamos con nuestros labios, sino que también tenemos que respaldar nuestras palabras con acciones. No debemos hacer nada que manche nuestro testimonio de ciudadano del cielo. Porque si no van a hablar mal del cielo. Si así se comportan estos ciudadanos extranjeros, estos peregrinos que pertenecen al cielo, entonces no, yo no quiero ser uno de ellos. Pero si ven nuestra conducta y ven que es diferente y ven una conducta similar a la conducta de Cristo, el mundo va a decir, bueno, estos son diferentes. Me agrada cómo se comporta. Creo que voy a descubrir qué es lo que hay ahí en la conducta de estos ciudadanos del cielo. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. No solamente está esta palabra gentiles, no está diferenciando entre gentiles y judíos. Es una palabra gentil para referirse a personas no creyentes, a personas incrédulas, que no creen en la fe en Jesucristo, que no creen en Jesucristo como Salvador. Ahora, ¿cuál es el motivo y el propósito para hacer lo que Dios nos pide? Para mantener buena nuestra conducta como peregrino del cielo. Seguimos leyendo ahí en el versículo 12, la siguiente parte, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y ahí él va al propósito. ¿Por qué tenemos que vivir así en medio de un mundo que nos exige vivir de otra manera? ¿Por qué ser amable en un mundo que todo el tiempo me trata mal? ¿Por qué hacer lo bueno cuando lo único que recibo es lo malo? ¿Por qué pensar en el otro cuando todos actúan egoístamente? ¿Por qué tengo que vivir ese estilo de vida? ¿Por qué dice? Porque para que los que murmuran de vosotros como de malhechores. ¿Se acuerdan los que les conté al principio de que a los cristianos le habían echado la culpa de incendiar Roma? Bueno, para la gente ellos eran criminales. Ellos eran los culpables de todo el desastre que estaba ocurriendo en Roma. Delincuentes. Dice, ahora ustedes tienen que mostrar con su buena conducta de que ellos están equivocados, de que no es así, que todo es mentira. Si ellos decían con palabras que era mentira, no les iban a creer. Ellos tenían que mostrar con su conducta de que era todo mentira lo que la gente decía. Ahora,
Eso de que los acusaban a ellos de ser malhechores, criminales, delincuentes, era en todo lado. La noticia se corrió por todo el Imperio Romano que los del camino, los cristianos, eran los delincuentes que habían incendiado Roma. Eran los que se rebelaban, los que se sublevaban contra el imperio, porque ellos tenían un supuesto rey que murió en la cruz y después ellos robaron el cuerpo y todas las historias, ¿no?, que se habrán circulado en aquel momento, pero todo era mal testimonio. Por la gracia de Dios, hoy no tenemos que luchar contra este tipo de testimonio, pero sí luchamos con el mal testimonio de nuestra conducta muchas veces. Para que los que murmuran de ustedes, para los que hablan, esta palabra murmurar quiere decir, es una acción, que la gente hablaba mal constantemente de los cristianos. Y había muchos que se dedicaban a eso, a hablar mal de los cristianos, para que glorifiquen al Dios en el día de la visitación. Esto nos habla de conducta, iglesia, nos habla de palabras. Nosotros tenemos que mostrar de que somos unidos. La iglesia predica de la unidad, ¿no es así? Tenemos un solo Dios, somos un cuerpo, somos una familia, un pueblo, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, un solo Salvador, el Señor Jesucristo, unidos. Pero ¿qué pasa cuando empieza la discordia entre la iglesia? ¿Qué pasa cuando empiezan los roces entre los creyentes? Porque Pedro les escribe a creyentes. Ahí es donde no reflejamos lo que hablamos. Por eso Pedro dice, hablen pero con su conducta. Porque entre ellos mismos habían empezado a discutirse, entre ellos mismos ya había roces, porque todos estaban tratando de salir adelante, fuera de su lugar, lejos, con lo que podían, y por ahí uno le ayudaba al otro, pero el otro no quería ayudarle, y la oportunidad que tenía uno era para él nada más. No te voy a compartir lo que Dios me dio porque yo estoy en mucha necesidad. Y el otro decía, pero yo tengo más necesidad, ¿por qué no me das una mano? Y el otro decía, no. Y muchas cosas más que habrán surgido en ese momento, porque todos estaban en una gran necesidad. Y es por eso que Pedro le dice, no den motivos para que sigan hablando mal de ustedes, pues sino para que glorifiquen al Dios en el día de la visitación. El día de la visitación, sin duda, puede hablar de aquel día cuando Cristo regrese, cuando Cristo vuelva por segunda vez y toda lengua en este mundo confiese que Él es el Señor. Pero de una forma práctica, el día de la visitación nos está hablando del momento cuando los pecadores, los que no creen en Dios, los incrédulos, sean visitados por el Señor Jesús en su corazón. Cuando conozcan la verdad, ellos glorifiquen y digan, gracias por mostrarme a Cristo. No solamente gracias por compartirme de Cristo, gracias por mostrarme a Cristo. Cuando un día ellos lleguen a Cristo, puedan decir gracias por mostrarme a Cristo. Y sé que algunos de ustedes han llegado a Cristo de esa forma. Yo vi que mi hermano era diferente. No podía entender el cambio que vi en él. Yo vi que mi hija, mi madre, mi hermana era diferente. Y me parecía muy raro que ella actúe de esa forma. Me parecía muy raro que mi madre actúe de esa forma. Que mi amiga actúe de esa forma. Antes hablamos de cualquier cosa, salíamos los fines de semana, pero ahora es diferente. No puedo explicarlo. Y quise conocer más. Y llegó al conocimiento de la verdad y daba gracias porque alguien le mostró a Cristo. Y esa es la forma como nosotros tenemos que vivir en este mundo. Fíjense, Mateo capítulo 5. Un pasaje que lo habíamos mencionado la semana pasada, no lo pudimos leer, pero Mateo capítulo 5 nos habla de algo muy importante que nosotros somos y tenemos que hacer. Mateo 5, versículo 14.
Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, debajo de una mesa, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice, para que escuchen vuestras palabras lindas. Dice, para que escuchen cómo ustedes predican y glorifiquen a Dios que está en los cielos. ¿Es así como dice? Si Gastón puede poner el versículo una vez más, juntos vamos a ver que eso no dice. Yo les puedo hacer creer de que eso dice, pero fíjense el versículo 16. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vuestras buenas obras. De palabras ya estamos llenos, ¿no? Cansados de escuchar a gente que de palabras quiere hacer lo bueno, de palabras quiere hacer lo mejor, pero necesitamos personas que muestren con sus buenas obras. ¿Y quién está llamado a mostrar buenas obras? La iglesia. Nosotros estamos llamados a mostrar con buenas obras al Señor Jesús, para que la gente pueda glorificar al Padre de los cielos. Siguiendo con el versículo, con el pasaje de Primera de Pedro. Luego dice, por causa del Señor, y ahí viene el mandato, someteos a toda institución humana. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Y aquí viene el tema de la sujeción a las autoridades. Qué interesante, ¿no? Que la palabra de Dios hable acerca de eso. ¿A qué se refiere con someteos a toda institución humana? Sujetados, obedecer a toda institución humana. Vamos a Romanos capítulo 13 y luego vamos a volver a Primera de Pedro. Romanos capítulo 13, porque también el apóstol Pablo habla acerca de la sujeción a las autoridades. Romanos 13 dice así, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Vengador para castigar a aquel que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Pagad a todo lo que debéis. Qué frase, ¿no? Para memorizar. Pero este pasaje también del apóstol Pablo nos ayuda a entender la sujeción a las autoridades. Y es todo un tema esto porque uno dice, yo no me puedo sujetar a las autoridades que tengo. Y entramos en tema política, ¿no? Porque, bueno, si hubiera otro presidente, yo sí, porque simpatizo más con tal presidente, simpatizo más con tal gobernador. Pero no está hablando de la persona acá. Cuando Pedro dice que por causa del Señor tenemos que someternos a toda institución humana, nos está hablando de la institución. Dios ha establecido la autoridad.
Dios ha establecido la autoridad como principio. Dios no pone a la persona X para gobernar un país. Eso lo hacen los ciudadanos. Dios puede intervenir, sin duda puede intervenir. Pero los ciudadanos eligen su gobernador, eligen su presidente. Es así como se estableció. Pero, ¿quién dijo de que tenía que haber una autoridad? Bueno, Dios estableció ese principio de autoridad y siempre tiene que haber una autoridad. Fíjense cómo empezó todo. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, 2, cuando Dios está como autoridad suprema, luego tenemos a Adán, luego la mujer vino después de Adán, y después están los animales a quienes Adán y Eva gobernaban. Hay una estructura de gobierno dada por Dios, es el principio de autoridad. Y en todo lugar hay una autoridad, por eso hay un jefe donde vamos, por eso hay un gobierno, por eso hay un gobernador. Tenemos que respetar la institución que Dios estableció. Si tiene que haber una autoridad sobre este país, bueno, tiene que haber una autoridad porque Dios así ya lo designó de que haya una autoridad. Si no, todo sería un caos. Ahora, esa autoridad puede ser que sea corrupta, puede ser que haga lo malo. Ahora, este mensaje le dice el apóstol Pedro cuando Nerón estaba gobernando Roma. El desquiciado Nerón estaba gobernando Roma. Y ahí el apóstol Pedro le dice, someteos. Está complicado, ¿no? Imagínense en aquel momento. A veces nosotros vemos complicado sujetarnos a la autoridad acá, pero imagínense si estuviéramos en aquel momento. Y sabemos, y quizás pasamos por las historias donde fueron llevados todos los cristianos, muchos de los cristianos al circo romano y allí eran devorados por fieras. Yo no me someto, jamás me voy a someter a ese gobierno. Bueno, Dios estableció una autoridad y esa autoridad tenemos que sujetarnos. Y ahora vamos a profundizar un poquito más. Dice, y al rey, ya sea el rey como el superior o a los gobernantes. O a los gobernantes. Al rey se refería sin duda al emperador en aquel momento porque era el que gobernaba. Pedro no está diciendo una persona específica, están solo diciendo quién es la máxima autoridad sobre ese imperio, sobre ese territorio. Ahora, la iglesia de Dios ha podido vivir y crecer en todo tipo de sistemas políticos. La iglesia de Dios ya atravesó mucho, atravesó los imperios, atravesó la era medieval, donde todo era espada, todo era conquistas, atravesó la era de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, atravesó diferentes etapas y la iglesia sigue en pie. Y en todas esas etapas, los cristianos tuvieron que sujetarse a las autoridades. No porque sean buenas, muchas fueron malas, pero era la autoridad de turno y tenían que sujetarse a esa autoridad. Ahora, cuando dice gobernantes, obviamente son aquellos que están debajo de la autoridad suprema y son los que administran las leyes, ¿no? Los que ejecutan la justicia. Acá respondemos a la autoridad de misiones. No respondemos a una persona, respondemos a la posición de un gobernador. Cualquiera sea el gobernador de turno, hay una posición que alguien tiene que ocupar y respondemos a esa posición. Y esa posición tiene toda una distribución después, ¿no? De municipalidades y toda la estructura política, civil que nosotros tenemos. Y tenemos que responder y respetar y honrar todas esas posiciones. Ahora, ¿qué pasa cuando hay leyes o cuando hay cosas que no son conforme a nuestros principios? Acuérdense que nosotros somos ciudadanos del cielo y todo concuerda, porque
como embajador de una nación, ¿yo a quién respondo? Por sobre todas las cosas, a la nación que me envió. No sé si se acuerdan, hubo un tiempo donde salió una noticia que habían arrestado a un hombre que trabajaba en una embajada. Parece que era la embajada rusa o la embajada de algún país de por allá, que se negó a frenar cuando estaban haciendo el control de alcoholemia, y bueno, se armó todo un lío y al final empezaron el debate. ¿Tiene que responder a ese control o no tiene que responder? Y empezaban a hablar en la noticia, por ahí quizá algunos se acuerdan, quizá otros no, y decían, no, pero si es ciudadano de allá y es un embajador, él responde a otro país, no tiene que frenar en los controles. Pero él estaba en otro lugar y las leyes en este lugar estaba establecido de que no hay ninguna diferencia cuando se trata de algo civil. Es algo que tiene que ver con el control de la convivencia de los ciudadanos. ¿Vive acá en este mundo? ¿Vive acá en Argentina este hombre? Sí, vive acá. Entonces, tiene que frenar, si hay un control, dar sus datos, mostrar de que él es un embajador, un funcionario, lo que sea, y las autoridades decidirán dejarlo ir o que le harán algunas preguntas. Ahora, ¿tienen derecho a arrestarlo? Ahí tienen que hablar con la embajada, tienen que hablar con el país que lo envió. ¿Tiene obligación de frenar como todos los ciudadanos que viven acá? Tiene obligación porque vive acá. Y ese es el punto acá. O sea, si estamos en esta tierra, si estamos acá, tenemos que sujetarnos a las autoridades que están acá. Pero cuando se trata de algo que tiene que ver con nuestra ciudadanía del cielo, con nuestros principios morales, con nuestros valores como hijos de Dios, ahí respondemos ¿a quién? Al cielo. Ahí respondemos a Dios. Hay un ejemplo muy claro en la Biblia con Daniel. Daniel y sus amigos fueron traídos prisioneros desde Jerusalén a Babilonia. En Babilonia, como eran todos de parte de la realeza en Jerusalén, dijeron, bueno, estos son los más inteligentes en Jerusalén, esto los vamos a instruir para que también sean parte de todo el grupo de personas sabias que tenemos, porque son instruidos, porque tienen muchos privilegios y tienen mucha instrucción. ¿Por qué no les enseñamos? ¿Por qué no les compartimos todas las leyes nuestras y después con esa sabiduría que tienen ellos van a ser de beneficio para nuestro reino? Así que trajeron a Daniel y sus amigos, pero empezaron las trabas, porque lo primero que le dijeron era que ellos tenían que comer de la comida del rey. Todos los que se iban a preparar para servirle al rey directamente tenían que comer de la comida del rey. Y claro, como judíos ellos no podían comer de esa comida. Los judíos hay cosas que no pueden comer, ¿no? Como el cerdo y otras cosas más. Dicen, no podemos comer. Nuestra ley, la ley de Dios dice que no lo podemos hacer. Ahora, pero te vas a sublevar, vas a hacer algo, ¿qué vas a hacer? Porque estás acá delante del rey, tenés que hacerlo. Entonces, ellos nunca deshonraron al rey, nunca deshonraron todo lo que estaban haciendo. Lo que Daniel dijo, le dijo, mira, nosotros no necesitamos comer la comida del rey para cumplir el objetivo que ustedes quieren. Ustedes nos quieren adiestrar, nos quieren enseñar todo lo referido a Babilonia para que nosotros después seamos de bendición a ustedes. Con nuestras habilidades, con nuestros conocimientos y dones y todo. No hay necesidad que nosotros hagamos eso. Podemos lograr el mismo objetivo de otra forma. Dice, ¿de qué forma? Bueno, si vos nos das legumbres y agua, entonces nosotros vamos a estar bien. Solo verduras y legumbres. ¿Seguro?
Mirá que la carne tiene mucha proteína, ¿eh? ¿De dónde vas a sacar el omega 3 para el cerebro? Necesitamos que seas inteligente. Toda la historia está ahí en el capítulo 1 de Daniel, lo pueden ver, capítulo 1, 2 y 3. Pero para resumir la historia, le dice, sí, nosotros vamos a lograr ese objetivo. Y es más, vamos a ser más inteligentes que los otros. Vamos a ser más sabios que los otros. Te aseguro que así será. Y pongo mi vida como una seña de que eso se va a cumplir. Si no se cumple, nos puede matar. Pero el que estaba a cargo de ellos le dice, no solamente tu vida, mi vida también está en juego. Porque si yo no cumplo el objetivo, me matan a mí también. Y a ellos dicen, hagamos la prueba 10 días. Bueno, ya que está en juego tu vida, hagamos la prueba 10 días. O sea, la idea de Daniel era no hacer lo que el rey decía porque iba en contra de la ley de Dios, la ley moral de Dios para los judíos. Decía, no podemos hacer eso. Ahora, nosotros no tenemos problema en servir al rey, pero no podemos transgredir la ley de Dios. Entonces le dice, vamos a probar 10 días. Probaron 10 días. ¿Y cuál fue el resultado? Daniel y sus amigos, comiendo verduritas y legumbres, fueron 10 veces más inteligentes que los otros. Así que, iglesia, comer verduras. Esa no es la enseñanza. La enseñanza es que ellos confiaron en Dios, pusieron a Dios en primer lugar y Dios los bendijo. ¿A quién ponemos en primer lugar? ¿Qué vamos a hacer cuando nos encontramos con leyes morales que van en contra de nuestros propios principios como cristianos? Hubo un gran debate acerca del aborto, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos que mentir? Las coimas. No, pero todo debajo de la mesa nada más, ¿no? No funciona así. ¿Qué pasa con los impuestos? No pasa nada. Conocí un hombre, no puedo decir el nombre, pero conocí un hombre, tuve el privilegio de empezar un discipulado con él, que era dueño de un mayorista de todos productos para kioscos y almacenes. Y todo era debajo de la mesa, todo era en negro. Y una vez, cuando ya entramos en confianza, obviamente, le pregunté, pero ¿cómo puedes hacer todo tu negocio? Tenía mucho dinero. ¿Cómo puedes hacer todo tu negocio así en negro? O sea, ¿cómo haces? Porque tranquilamente te pueden cerrar el negocio, o quizás ya vinieron. Y él me dice, bueno, la conciencia, la cosa. No, ya vinieron varias veces. ¿Y qué haces en ese momento? Bueno, hablo con el que viene encargado del grupo y bueno, le doy algo para él y los que vienen con todo el grupo. Y le pago a él, después se va y no lo veo por un tiempo más. ¿Y vos crees que eso está bien? Y bueno, ahora que soy cristiano, creo que no. Ahora que soy cristiano, creo que no. Pero es historia real, ¿eh? Y fue creciendo en su fe a tal punto, después de un par de años, diría más o menos 4 años, su conciencia ya no lo dejaba tranquilo. A tal punto que decidió, él sabía que podía caer nuevamente, pues se había acostumbrado tanto a hacer negocio de esa forma, que él pensaba que si empezaba a poner todo en blanco, en algún momento se iba a sentir tentado otra vez a caer. Entonces vendió todo el negocio. Vendió todo y se dedicó a otra cosa. Pero hay cosas que nosotros no podemos hacer. Quizás para esa institución está bien. Si lo hacemos de esa forma, quizás está bien. Pero delante de Dios, no lo podemos hacer. Quizás habrá situaciones donde te pidan mentir, donde la mentira sea el camino para salir adelante. Quizás la presión, ¿no? No, pero eso el 21% más lo otro, ingreso bruto y todo. Y vivimos acá. Tenemos que buscarle la vuelta, pero no podemos deshonrar a la institución establecida por Dios. Pero tampoco podemos desobedecer a Dios. Y tenemos que ser sabios como Daniel.
sin deshonrar a las autoridades, siempre mantenernos en nuestros principios. Este tema da para mucho más, vamos a detenernos acá, pasó el tiempo, pero hay otras áreas prácticas donde también todo esto se aplica y lo vamos a ver la semana que viene. Vamos a terminar con este tema de la sujeción a las instituciones, a la institución humana. Porque ¿qué pasa cuando la institución no me deja predicar el Evangelio? ¿Qué pasa cuando yo no puedo hacer lo que Dios me pide hacer? Como predicar el Evangelio, como ir y hablar del amor de Dios, hablar de la verdad. Cuando tengo que predicar la verdad, pero sé que no le gusta y me impiden hacerlo. Y cuando tengo que hacer otras cosas que como creyente Dios me pide hacer, pero la institución humana me lo impide. ¿A quién le obedezco? Y hay muchos ejemplos más prácticos que quizás podrían ayudar cuando lo veamos la semana que viene. Pero iglesia, lo más importante acá es que nosotros estamos de paso, somos peregrinos. No pongas tus ojos acá. No veas la tierra como tu casa, el lugar donde vas a terminar. Estamos de paso, nosotros vamos a terminar en el cielo. Si tenés a Cristo en tu corazón, si un día le pediste perdón a Dios por tus pecados, todos somos pecadores, si un día te arrepentiste de esas cosas malas y pusiste tu fe en Jesucristo como el único que puede salvar tu alma, le pediste que venga a vivir a tu vida, la palabra de Dios dice que Cristo viene a vivir a tu vida y te declara hijo de Dios. Y si sos hijo de Dios, si somos hijos de Dios, nuestra casa es la casa de Dios, el cielo, y el cielo nos espera. Por lo tanto, estamos de paso, nos vamos hacia nuestra casa, el cielo. No podemos aferrarnos a todo lo que está acá, no podemos enojarnos con todo lo que está acá. A veces cuando por ahí estamos en otro país, no puedo enojarme por las injusticias que hay en ese otro país porque no pertenezco. No puedo ponerme a pelear, no puedo sublevarme, no puedo... Y vamos a hablar qué pasa con las protestas, ¿no? Si me hace mal. No, porque yo no pertenezco a este mundo. Vivo acá. Pero como vivo acá, entonces tengo que respetar y honrar a las autoridades. Pero no puedo poner mis ojos en que esta es mi casa y tengo que hacer todo un lío porque pertenezco acá. No pertenecemos acá. Amén. Vamos a ponernos de pie y terminamos.